Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo. Soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina donde reviso algún artículo o artículos o como en este caso reviso algunas guías recientes. Trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible y presentarles a ustedes los resultados. El día de hoy me gustaría hablar sobre unas guías que acabo de revisar que se publicaron en el 2024 que son acerca del tratamiento de la microbiota fecal, específicamente el trasplante de la microbiota fecal para el uso en algunas enfermedades. Es un tema bastante interesante, sobre todo por la cuestión de esta situación de trasplante fecal de una persona sana a una persona enferma. ¿Realmente funciona? ¿En quiénes funciona? ¿Cuáles son las enfermedades que realmente se verían beneficiadas con este tipo de terapéutica? ¿No? Ya se viene hablando de esto no es algo nuevo, es algo que se habla ya desde hace muchos, muchos años. Sin embargo, pues ahorita con la aprobación por la FDA de medicamentos que ya están vía oral, o sea, que ya vienen en cápsulas para que el paciente las ingiera o en suspensiones para poderlas utilizar de manera rectal, pues este tema como que ha venido más en boga, está saliendo mucho más evidencia científica y entonces pues la haga ya sacó una postura que son estas guías del 2024 sobre cuáles son las recomendaciones para utilizar específicamente este tipo de terapéutica. Entonces, a manera de introducción, se ha informado cambios en el microbioma intestinal en pacientes con diversos trastornos clínicos, o sea, hay varias enfermedades que se siguen estudiando, que ahorita también están muy de moda o se está estudiando bastantes enfermedades que muy probablemente tenga estos cambios en el microbioma intestinal una repercusión directa en esas enfermedades. Por ejemplo, hay algunos estudios que nos dicen que inclusive el Parkinson podría tener cierta relación, en fin, algunas otras enfermedades. Lo que sí es un hecho es que la infección por Clostridioides difficile se sabe que esta alteración en el microbioma intestinal debido, por ejemplo, al uso de antibióticos que cambian esta microbioma intestinal puede llegar a provocar que estas bacterias se reproduzcan o se multipliquen y que puedan producir mayor cantidad de toxinas generando pues cuadros clínicos que ya conocemos, ¿no? Episodios diarreicos, que estos se pueden volver recurrentes, se pueden volver graves, se pueden volver fulminantes. Entonces, ya está estudiado que este tipo de terapéutica puede llegar a funcionar en este tipo de pacientes, sobre todo en aquellos que tienen infecciones recurrentes, puede llegar a ser de utilidad. Entonces, conociendo toda esta situación, pues es por eso las guías que sacaron en el 2024. Pero me gustaría dejar bien claro cuáles son la terapia, o sea, si tú eres un estudiante, si estás en pregrado, ¿a qué nos referimos con el trasplante de microbiota fecal? Hay, hay dos maneras, hay tres maneras convencionales, que es lo que antes se conocía como convencional, que es tomar de un donador dirigido, es decir, de un donador sano dirigido, que proporcione la muestra de excremento o la prueba fecal y que se realice un trasplante directo al paciente que está afectado por medio de colonoscopía, sigmoidoscopía, y existen otro tipo de terapéuticas que ya han salido al mercado. Esta es una de ellas. De hecho, tengo un video en mi canal. Si no lo han visto, los invito a que lo vean, en donde hablo sobre los dos estudios principales que se realizaron para que la FDA aprobara su salida al mercado. El medicamento se llama Boast, son de esporas de microbiota fecal, que son medicamentos o cápsulas que ya el paciente toma, ¿no? Una vez que si tiene infecciones recurrentes de Clostridoides difficile y, por ejemplo, tratamientos o suspensiones para uso rectal, como es el Reviota, también se encuentra en el mercado. Ambos medicamentos desafortunadamente son bastante costosos, la terapia es cara, no es barata, pero eso se pueden llegar a utilizar. Entonces, estos son los tres tratamientos que se basan en la microbiota fecal, ya sea el tratamiento convencional que ya les comenté, el tratamiento vía oral o el tratamiento para uso rectal o suspensión para uso rectal. Y las guías nos hablan así, o sea, en las guías no nos hablan sobre cada uno de ellos, más que en algunas recomendaciones cuando lo especifique, pero hablan sobre terapias basadas en la microbiota fecal. Es decir, engloban estas tres procedimientos, estas tres opciones que se tienen hoy en día en el mercado. Y estas son las guías del 2024, se publicaron en el marzo del 2024 y se denominaron Guía de Práctica Clínica del AGA sobre terapias basadas en la microbiota fecal para enfermedades gastrointestinales seleccionadas. Como siempre les digo, cuando siempre revisamos unas guías o cuando yo les presento una plática en donde donde voy a comentar sobre unas guías, me gusta comentarles el tipo de metodología que se utilizan en las guías porque va a depender de eso el grado de recomendación que nos hagan. Se juntan
Estos expertos empiezan a analizar todos los estudios que se tienen y a partir de ello nos sacan las recomendaciones y después de las recomendaciones nos dicen el grado de evidencia que se tiene. Como pueden ver, nos dan la certeza de evidencia que puede ser muy baja, baja, moderada, alta. Obviamente, entre más alta es que tiene mayor sustento científico, que tiene mucho más estudios que avalan la recomendación que los expertos nos están dando. Y también nos dicen sobre la fuerza de la recomendación, si es fuerte o si es condicionada. Esto sí es muy importante porque nosotros tenemos que basar nuestras decisiones o lo que nos dicen eh, por medio de estos resultados que nos pones. Entonces, como van a ver un poco más adelante, estas guías nos hablan sobre una recomendación condicional y no vamos a ver más allá que una fuerza de la evidencia baja. La mayoría de las recomendaciones que nos van a hacer en estas guías van a ser bajas y muy bajas, sí con una recomendación condicionada. Es decir, esto significaría que la evidencia es prometedora, pero que aún es inestable, es un poco inestable, por lo que compartir la toma de decisiones es crucial hacerlo con el paciente, ¿no? Porque no tenemos una evidencia que sea aplastante, avasalladora sobre las recomendaciones que nos hacen, porque pues no tenemos todavía la evidencia suficiente. Entonces, siempre en este tipo de guías en donde la recomendación es baja o muy baja y son condicionadas, tenemos que tomar con mucha precaución las recomendaciones que nos haces. Por eso, yo podría decir que es como darnos una luz verde muy cautelosa, no tomarlas con a toda velocidad, sino son con mucha cautela las recomendaciones que nos hacen en este tipo de guías. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones clave? Vamos a entrar ya de lleno a cuáles son las recomendaciones que nos hacen en las guías. Entonces, con base en evidencia de certeza baja, el trasplante de microbiota fecal se recomienda condicionalmente para los siguientes casos, que ahorita les voy a poner el texto literal en cómo vienen las guías para poder ver el grado de recomendación que tienen. Pero entonces nos dicen de primera instancia, para prevenir la recurrencia en adultos inmunocompetentes y con inmunodeficiencia leve o moderado, con una segunda recurrencia o tercer episodio de Clostridium difficile después de completar la terapia con antibióticos estándar, por ejemplo, vancomicina o fidaxomicina, se puede llegar a utilizar este tipo de terapia. Así es como nos lo ponen en las guías. Pregunta número uno: en adultos inmunocompetentes con infección por esta enfermedad, ¿se deben utilizar terapias de microbiota fecal? Nos ponen pues, que en pacientes adultos inmunocompetentes, LAGA sugiere el uso de esta terapia. Lo que no me interesa y que me gustaría que vieran es la recomendación. La recomendación es condicional, es decir, no es fuerte. Acuérdense que es condicional o fuerte. En esta nos ponen condicional y el nivel de evidencia o el nivel de certeza es baja. O sea, no tiene el sustento científico que nos gustaría que tuvieran. Hay estudios que lo avalan, hay estudios que nos comentan que puede llegar a utilizarse, pero todavía no tenemos el sustento suficiente para que sea una recomendación fuerte o un nivel de evidencia, una certeza alta. Entonces, dentro de las guías me llamó mucho la atención y me parece que es una buena idea. Dentro de las guías, los autores o los integrantes del panel de las guías nos comentan no solamente este tipo de recomendaciones, sino que también nos hacen énfasis en que los pacientes tienen que estar bien diagnosticados sobre el Clostridium difficile, ¿no? Es importante y es vital hacer un diagnóstico preciso para darle este tipo de tratamientos a pacientes específicamente que tengan infección por Clostridium. Entonces, dentro de las recomendaciones nos van a poner algunos recordatorios de cómo se hace el diagnóstico, qué estudios tenemos que pedir, corroborar que el paciente tenga esta infección para que nosotros estemos utilizando esta terapéutica y que realmente el paciente se vea beneficiado. Por ejemplo, dentro de las guías nos ponen o nos recuerdan qué es una infección recurrente. La infección recurrente se define típicamente como una diarrea clínicamente significativa y que debe de tener sí o sí una prueba confirmatoria positiva dentro de las 8 semanas posteriores a que el paciente terminó o completó el esquema de antibióticos de primera línea para esta enfermedad. Entonces, sí son muy específicos, sí hacen énfasis en que tenemos que hacer un diagnóstico preciso, conocer y recordar las definiciones de esta enfermedad, qué es la infección, cómo hacemos el diagnóstico y a qué se refieren cuando una infección recurrente. Entonces, ahí nos ponen la definición, que es la que les acabo de comentar. Entonces, esta es la recomendación que nos hacen con respecto a los pacientes adultos inmunocompetentes con infección recurrente. Sí se debe de utilizar, aunque la evidencia científica no sea del todo buena. Y en los pacientes inmunocomprometidos, este sí es otro rollo. Este sí nos metemos en un poco, se complican un poco más las cosas cuando hablamos de esta infección recurrente y que el paciente están inmunodeprimidos.
las recomendaciones pues como que adquieren un enfoque un poco más matizado. Aquellos que están con inmunosupresión leve o moderada, todavía se sugiere que se puede utilizar este tipo de terapia convencional, pero la evidencia aquí, como ustedes pueden ver, es aún más débil. Si ustedes ven al final de la recomendación, es muy baja. La previa en los pacientes inmunocompetentes era baja, pero aquí es muy bajo. Estamos hablando de un territorio de una luz verde extracautelosa, incluso más énfasis en esas conversaciones a profundidad sobre los riesgos y los beneficios de esta terapéutica junto con el paciente. Entonces, hay que tomar mucho en cuenta los riesgos, beneficios en este tipo de pacientes, sobre todo porque los autores están preocupados en que este tipo de pacientes sean más susceptibles a infecciones, que sean más susceptibles a que la microbiota fecal pueda llegar a tener más complicaciones que beneficios. Entonces son extra cautelosos en este tipo de recomendaciones, nos ponen un nivel de evidencia muy bajo y solamente en aquellos pacientes que tengan un inmunocompromiso leve o moderado. Dentro también de las guías nos ponen algunas pautas que debemos de seguir o algunos recordatorios de cómo se debe de administrar en este tipo de pacientes. Entonces, esta es una después de la recomendación 1 y 2 nos ponen este pequeño texto de cómo se administra este tipo de medicamentos. Las terapias basadas en microbiota fecal deben administrarse al finalizar de un ciclo de antibióticos de atención estándar para el Clostridium recurrente. Las terapias basadas en microbiota fecal están destinadas a prevenir la recurrencia, no al tratamiento. Esto es muy importante y creo que sí es de vital importancia hacer énfasis. Este tipo de terapéuticas no se deben dar en el tratamiento agudo, no se deben dar en la enfermedad aguda, sino que se deben de dar para prevenir recurrencias de la infección. Se debe utilizar antibióticos supresores anticlostridium como la vancomicina para complementar los antibióticos de atención estándar hasta que se administren terapias basadas en la microbiota fecal, y lo ideal es que los antibióticos se suspendan 1 a 3 días antes de realizar el trasplante convencional para permitir que los antibióticos se eliminen del sistema. Otra de las recomendaciones es que en aquellos pacientes hospitalizados que tengan una enfermedad grave o fulminante por Clostridium, que no respondan a la terapia con antibióticos, pero excluyendo aquellos con obstrucción o perforación intestinal. Estas son dos recomendaciones bien importantes. En aquellos pacientes que tengan obstrucción o perforación no se puede utilizar este tipo de terapéutica, y aquellos que están gravemente inmunodeprimidos tampoco está indicado. Aquí nos lo ponen específicamente cómo viene la recomendación, como ustedes pueden ver, el nivel de recomendación es condicionado y el nivel de evidencia es muy bajo. También nos ponen a qué se refieren o qué es lo que tenemos que tomar en cuenta, a qué nos referimos con una infección grave. Grave se define como un paciente que tiene un recuento de leucocitos igual o mayor a 15,000 y una creatinina por lo menos de 1,5 o por arriba de 1,5. Mientras que la enfermedad fulminante se presenta como una enfermedad grave con choque, con ilio o con megacolon. En este tipo de pacientes se debe de utilizar sobre todo el trasplante de microbiota fecal convencional. No nos hablen en ningún sentido el uso de medicamentos vía oral, los que ya están aprobados por la FDA, las cápsulas. Aquí nos hablan sobre el tratamiento convencional y nos dicen cómo se debe de administrar. Debe realizarse con heces de donantes adecuadamente examinadas. No hay evidencia para usar esporas de microbiota fecal Live BRPK o microbiota fecal Live JSLM, que la BRPK, por ejemplo, es la vía oral y la JSLM es la que es la solución rectal. Esas no están indicadas en los pacientes con gravio fulminante, solamente aquellas convencionales, las que se hace el trasplante, y que este debe administrarse por medio de colonoscopía o sigmoidoscopía flexible, ya que permite al médico confirmar el diagnóstico y determinar la gravedad de la infección. No hay pruebas suficientes en caso de que en esta infección grave o fulminante para el trasplante de microbiota fecal mediante enema o cápsulas, que era lo que ya les había comentado, y se desaconseja la administración del trasplante de microbiota fecal mediante sonda entérica, dado el mayor riesgo de aspiración fecal. Es decir, no podemos ponerle una sonda nasogástrica o orogástrica para posar el trasplante. Se debe de realizar, o lo que nos recomiendan es que se haga por medio de colonoscopía o sigmoidoscopía, y las otras dos opciones que tenemos para el trasplante no los podemos utilizar. Nos comentan también que tenemos que estar vigilando la respuesta al tratamiento, que esto lo podemos hacer por medio de la producción de las evacuaciones, el recuento de glóbulos blancos, los niveles de proteína C reactiva, y nos comentan y nos hacen énfasis en que muy probablemente la mayoría de estos pacientes que tienen una infección grave o fulminante necesiten más de un trasplante, es decir, que se realice
2 o 3 veces este tipo de realización. El momento exacto debe basarse en la respuesta del paciente al tratamiento. Y finalmente, como ya les había comentado previamente, no recomiendan su utilización en pacientes que estén severamente inmunocomprometidos, como nos ponen aquí en las guías. Con una recomendación condicionada, con certeza de evidencia muy baja, nos ponen que están en contra de la utilización de este tipo de terapias en pacientes gravemente inmunocomprometidos. Y en cuanto a las otras enfermedades, que se ha estado hablando mucho al respecto, que se pudiera llegar a utilizar en la enfermedad inflamatoria intestinal como Crohn o CUSI, o en aquellos pacientes con síndrome de intestino irritable que en algún momento se llegó a pensar o que se llegó a considerar que pudiéramos utilizar este tipo de terapéuticas. Las guías, por lo menos estas, no lo recomiendan. Colitis ulcerativa en contra, enfermedad de Crohn en contra, síndrome de intestino irritable en contra. No lo recomiendan, no están indicadas, por lo menos en estos momentos, con la evidencia que tenemos, no está justificado la utilización de este tipo de terapias en estas enfermedades en particular. Entonces, a manera de opinión personal, la comprensión de la relación entre el microbioma intestinal y la enfermedad se ve obstaculizada por los resultados heterogéneos y las diferencias metodológicas en los estudios, y no existe un microbioma ideal universal. La colitis por Clostridium es la única enfermedad que claramente resulta de la alteración del microbioma natural, y en lo que este tipo de terapéuticas, este tipo de trasplantes ha demostrado ser prometedor. Los antibióticos, sin embargo, siguen siendo la primera línea de tratamiento para estos pacientes. Y ahorita el papel que juega este tipo de terapéuticas de trasplante siguen siendo para tratar de evitar las recurrencias de las enfermedades. Aún no son un tratamiento para la enfermedad aguda, sino solamente para la prevención. Y solamente, como ya pudimos ver, en ciertas poblaciones, y hay que tener especial cuidado, mucho, mucho cuidado en los pacientes que tienen un inmunocompromiso severo. Entonces, todavía se necesitan diversos estudios, todavía se siguen estudiando al respecto, todavía seguimos investigando los beneficios de este tipo de terapéutica, pero hay algo que, lejos de hablar sobre los resultados científicos, sobre las guías, sobre la opinión de los expertos, tenemos que ponernos a hablar sobre la aceptación que este tipo de terapéuticas puede tener en los pacientes, porque la verdad es que puede llegar a ser una decisión difícil para los pacientes. No es un tratamiento cotidiano, puede haber un factor desagradable o de asco para este tipo de procedimiento, porque pues la primera reacción que se tiene el paciente al decirles que le vamos a trasplantar pues materia fecal de una persona a usted, pues generalmente es un impacto de primera instancia cuando se les habla al respecto. Hay inquietudes sobre el procedimiento que se debe llevar a cabo para la colocación de ese trasplante, y pues obviamente pues la aprensión sobre las complicaciones o implicaciones a largo plazo de este tipo de procedimientos. No se trata solo de los hechos médicos, sino de comprender y abordar estas preocupaciones emocionales que pueden llegar a ser muy reales en los pacientes. Son pocos los casos que a mí en mi práctica profesional me he encontrado, no es algo que se haga habitualmente, por lo menos en los pisos de medicina interna, no sé en los pisos de gastroenterología, seguramente hay mucho más casos, están mucho más habituados a la realización de este tipo de procedimientos, por lo menos en medicina interna no es algo tan común, no es algo que hagamos de manera cotidiana, y pues puede llegar a ser un poco desafiante, no solamente el hecho de la terapia, sino tratar de explicarle al paciente cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos, por qué nos ayudaría. Tenemos que todavía sentarnos con los pacientes a platicar sobre sus preocupaciones, sobre los riesgos, sobre los beneficios, sobre las implicaciones, y sobre todo comentarle que no es una cura, sino que es la parte final del algoritmo en los pacientes que han tenido diversos episodios de recurrencia y que no tenemos pues de otra. En los pacientes graves o fulminantes en los que los antibióticos no funcionan, pues una es una opción más, que no se pierde nada la realización de este tipo de terapéuticas, pero que pues podemos llegar a encontrar un poquito de resistencia en los pacientes, entonces tendremos que abordarlos con el mayor tacto posible. Y obviamente si nosotros decidimos y el paciente ya decidió realizar este tipo de terapéuticas, lo tenemos que realizar con médicos que ya conozcan este tipo de procedimientos, gastroenterólogos, infectólogos que ya que ya hayan hecho, que ya tengan la experiencia suficiente para realizar este tipo de procedimientos. Por lo pronto, hoy en día no tienen un papel importante en las enfermedades inflamatorias intestinales y de intestino irritable, pero sí en los pacientes con infecciones recurrentes
recurrentes por Clostridium, que en ocasiones puede ser un tratamiento o pueden ser pacientes bastante complejos, que son un desafío porque son pacientes que tienen episodios constantes que puede deteriorar su estilo de vida y pues bueno, esta puede llegar a ser una opción dentro del tratamiento para cambiarles la vida. Espero que salgan más estudios. Obviamente, yo creo que estas guías van a estar, van a estar cambiando constantemente. De hecho, hay una nota dentro de las guías que muy probablemente en 3 años se hagan actualizaciones porque se están llevando a cabo varios estudios que se están esperando resultados. Entonces, yo creo que van a ser guías que van a estar cambiando constantemente porque la evidencia está saliendo rápido y hay varios estudios al respecto. Entonces, pues nada, espero que sea de su agrado, espero que les ayude en su práctica clínica, en su práctica médica. Muchas gracias a todos los que me siguen, muchas gracias por sus likes, por sus comentarios, síganlo haciendo, me ayudan mucho, ayudan que mi canal se conozca mucho más, que llegue a muchas más personas. Si crees que este video puede ayudarle a alguien en particular, por favor compárteselo y pues, eso a mí me ayudaría mucho, sobre todo me ayudaría a crecer mucho a mi canal y pues nada, que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.